La rinoplastia es una intervención quirúrgica que busca resolver los problemas estéticos de la nariz, tales como la jiba dorsal, las desviaciones que puede haber hacia derecha o a izquierda y las deformidades de la punta nasal. Los objetivos de esta intervención quirúrgica de la rinoplastia es devolver la armonía siguiendo los rasgos estructurales de la cara de la paciente. Es una intervención que se realiza siempre con anestesia general, o al menos nosotros así lo hacemos, y podemos utilizar varios procedimientos para tratar de arreglar estos pequeños defectos o grandes defectos que el paciente tiene o que el paciente cree ver en su nariz. Básicamente hay dos tipos de abordaje. El abordaje abierto, que significa hacer una pequeña incisión en la base de la nariz, con lo cual vamos a levantar la piel con el objeto de ver todas las estructuras de los cartílagos de la punta y parte de los huesos nasales, o bien utilizar otra técnica que es la rinoplastia cerrada, que es la que más se ha utilizado y que realmente yo creo que es la que más también se sigue utilizando, y que consiste en remodelar la nariz pero utilizando solamente incisiones que van por dentro de los orificios nasales. Ambas tienen el mismo objetivo y el cirujano debe elegir, según su experiencia y según el tipo de nariz que tenga presente, qué tipo de abordajes va a utilizar. Muchas veces cuando las rinoplastias ya han sido realizadas, es decir, que estamos hablando de rinoplastias secundarias, generalmente preferimos utilizar el método abierto porque así podemos ver realmente cómo ha quedado la nariz después de la primera intervención y tenemos unos resultados mejores que si lo hacemos solamente cerrada. El problema de la rinoplastia abierta es que aparte de dejar una pequeña incisión justo en el borde de la nariz, pues también tiene un posoperatorio más alargado, ya que la nariz tarda mucho más tiempo en desinflamarse y por lo tanto los resultados tardarán más tiempo en poder apreciarse. La nariz tiene una anatomía bastante compleja, no solamente es lo que vemos cuando tenemos al paciente delante, sino también tenemos que considerar las estructuras internas de la nariz, que son las que realmente van a conformar la forma de esta que estamos viendo por fuera. Y esto es fundamental hacerlo durante la consulta porque tenemos que ver si esas desviaciones que se producen en la pirámide nasal son debidas a una desviación del tabique, con lo cual estamos hablando de una cirugía más compleja, ya que tenemos que enderezar o quitar parte del tabique para conseguir una mejora de la función y también mirar una serie de estructuras que se llaman turbinas o cornetes que muchas veces impiden la funcionalidad correcta de este tipo de cirugía. Sencillamente porque el aire no puede pasar bien a través de la nariz, que realmente, aparte de formar parte de la parte central de la cara, tiene una función fundamental que es la función respiratoria. Por lo tanto, tanto el aspecto estético de la nariz como el aspecto funcional son cosas a considerar siempre cuando queremos realizar este tipo de cirugía. Hay otra cosa que también debemos pensar y tratar con el paciente, es de ver cuáles son los deseos y cuáles son las expectativas, porque muchos pacientes piensan que al hacer una rinoplastia su cara va a cambiar radicalmente. En algunos casos así es, sobre todo si hablamos de narices con una jiba muy grande o si hablamos de narices con una lateralización, lo que llamamos una laterorrinea hacia la derecha o a la izquierda. Lógicamente esa cara va a cambiar, pero en general los cambios van a ser tan imperceptibles que muchas veces tanto familiares como personas más allegadas no saben exactamente qué es lo que se ha hecho ese paciente. Sabrán que se ha hecho algo, pero no van a focalizar ese algo justo en una cirugía como es la rinoplastia. Por lo tanto, es una cirugía compleja que tiene que jugar no solamente con la función de la nariz, sino también con el aspecto externo y con la idea y expectativa de la paciente, y nunca debemos crear falsas expectativas. Eso es una regla fundamental en esta cirugía facial, sencillamente porque la nariz, al estar en medio de la cara, es lo primero que nos vamos a fijar cada vez que nos miremos al espejo.